Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este espacio lleno de ciencia, magia, libros e historias de terror, al cual con mucho gusto llamamos el Antipodcast. Yo soy su amigo y coanfitrión Miguel Padilla, o el Dr. Miguel, o simplemente Miguel, y es un gusto estar de vuelta en este aterrador espacio. Y como siempre, pues en este espacio, o bueno, no como siempre, pero tratamos de ser dos en este equipo, al menos delante de cámaras, para que sea un poquito más dinámico este programa. Y pues les presento una vez más a uno de los grandes fundadores de este espacio, Sergio Bocanegra, nuestro periodista profesional, mi mejor amigo y compañero de aventuras. ¿Cómo estás, amigo? Pues yo contento de tenerte nuevamente aquí. Creo que todos los antisuscriptores no estarán pues más que satisfechos, muy felices de verte nuevamente a cuadro. ¿Cómo te fue? Y ahorita, puro murero. Pero bueno, pues fíjense que la verdad fue increíble todo lo que pude aprender en Europa. Visité lugares increíbles, visité castillos encantados, visité cementerios medievales, ciudades medievales, visité Stonehenge, visité muchísimos lugares, pude hablar con gente increíble, relatos que sin lugar a dudas, si no fuera por este viaje no podría traerles. Entonces me emociona mucho el poder compartirles cómo se viven fenómenos desde el estudio científico paranormal del otro lado del mundo, porque se vive de una forma bien distinta. Es muy diferente a cómo lo vivimos aquí en Latinoamérica. No digo que sea mejor o peor, solamente es diferente, pero qué lindo poder enriquecer el Antipodcast con una visión totalmente distinta. Diferente. Claro, es muy nutritivo para todos los que participamos en el Antipodcast. Así que bueno, para fines de este episodio, querido amigo, me gustaría recordarles a todos ustedes que si quieren vernos un día antes que nadie y quieren tener episodios especiales exclusivos para miembros, como el episodio del Apocalipsis, el episodio de Sirenas, el episodio de Baba Vanga, una vidente que fue electrocutada en el aire y que cayendo podía ver visiones del futuro, entre mucho material adicional solo para miembros. ¿Qué es lo que tienen que hacer, querido amigo mío? Unirse dándole clic en el botón que aparece ahí debajo de este video o de cualquier otro, que tal ¿sí? cual dice unirme y listo. Con eso. Seguir las instrucciones, que cuesta $2.50 y ya están. Agradecerles profundamente porque también llegamos al millón. Un aplauso. Se logró. Oigan, talacheamos, no hemos parado desde que empezó el Antipodcast. No, Bueno, yo ya paré 2 fines. pero bien merecidos. Pero no habías descansado. Sí, era el único que no había tenido vacaciones. Sí, no, obligadas ya. O ya legales o por decisión. Pero en fin, este episodio, queridos amigos míos, es... ¡Ay! Me sudaron las manos de la emoción, porque es de estos episodios que nos cuentan ustedes microrelatos a través de la típica pregunta que ya les tenemos en este programa. ¿Qué es lo más raro, paranormal, extraño que han vivido, aunque no tengan ninguna prueba de esto? Para fines de eso, vamos, que tendremos los microrelatos. Traemos bastantes, de acuerdo a cómo vaya fluyendo el tiempo. Sí. No nos queremos aventar aquí 4 horas. ¿O sí? Pero, pues ahí iremos midiendo el tiempo. El agua, como decimos en México, a los tamales. Pero antes de comenzar también las invocaciones. Que si ustedes quieren una invocación, que es simplemente que les mandemos un saludo. La primera parte se las vamos a dar aquí, empezando el programa. ¿Te arrancas, querido Sergio? Va, aquí tengo primero yo quiero invocar a Itzel Barrera quien es miembro fantasma y dice: siempre hacen mi trabajo más ligero. Los escucho desde que llegó hasta que me voy. Felicidades por el 1,000,000 de suscriptores. Muchas gracias, querida Itzel. Tengo a Alejandra Fuentes 4962, quien es miembro caldero y dice: tanta cosa con el papá y en pocas palabras era un hombre reprimido y abusador. Qué horror. Opino que ellos sí merecían ir a prisión, pero no con cadena perpetua. Refiriéndose al episodio de los hermanos Menéndez, que se estrenó hace una semana con Fer, que qué increíble caso, pues pudimos relatarles, les pudimos traer desde un lado pues más de la cuestión criminóloga como la parte periodística. Entonces
Está muy interesante para que lo vayan a ver. Y por último, quiero también agradecerle a Shaina Athena, quien es miembro caldero, y dice: muchísimas gracias por el episodio. Me encanta la forma en que relatan los hechos y los comentan. Siempre se aprende algo nuevo con ustedes. Postdata, amo la forma en que Fer modula su voz. Ay, qué bonito comentario. Muchísimas gracias por los bonitos comentarios. Esta fue la primera parte solamente de las invocaciones. Al final del episodio habrá muchas más invocaciones para todos aquellos miembros que nos dejen un comentario. Y pues abrimos hacia este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. El primer relato aterrador de esta noche, enviado por nuestros antisuscriptores, dice así. En mi actual habitación falleció el hermanito menor de mi papá cuando eran niños. Resulta que aquí vivían, en esta casa, con mis abuelos. Y en el cuarto que actualmente yo uso en el día, el hermanito menor de mi papá, que tenía en ese momento 6 años, amaneció con una corbata en el cuello pendiendo de una viga del techo. Nadie sabe qué pasó. El niño ni alcanzaba la viga. Y dicen que no había una silla cerca. Siempre se ha tratado como un accidente. Fue un trauma terrible para la familia y mi abuela se volvió loca después de eso, tanto así que terminó en un psiquiátrico. Cada año, el día del cumpleaños del hermanito de mi papá, se escucha claramente crujir la viga de la cual amaneció sin mí. ¿Con qué te quedas, Sergio? Porque a mí me da la impresión de que una vez más pareciera repetirse este patrón de que algo muy traumático pasa en un lugar y de alguna forma queda como una impresión, como cuando apagas una televisión y queda todavía la imagen estática en la pantalla. Eso pareciera en este caso una vez más. Digo, hay mucho misterio detrás de lo que ocurrió en la historia, ¿no? Porque al final del día nos dicen, tenía 6 años. No alcanzaba la viga, no había una silla. O sea, algo muy turbio ocurrió detrás de este trágico acontecimiento. Pero la manifestación que viene posterior hasta la actualidad, en donde la viga truena o cruje cada año en el cumpleaños de este pequeño, pareciera como este eco que se va repitiendo muy doloroso al paso de los años. Te platico que hay una investigadora que se llama Caroline Watt. Y ella, de hecho, es quien da la materia, no la materia, ella es quien lleva la matrícula especialmente del grado académico en parapsicología de la Universidad de Edimburgo, que tuve la fortuna de conocer y de visitar personalmente. Tú puedes estudiar de forma profesional un grado académico en este espacio sobre fenómenos paranormales, pero desde una perspectiva de medición, una perspectiva científica, con mucho más rigor. Ella nos cuenta en diferentes artículos de corte riguroso, de corte científico, que han estudiado lugares que aparentemente están embrujados. En Inglaterra esto es muy frecuente, ¿eh? Hay lugares, de hecho en Inglaterra les platico, está la ciudad más embrujada de todo el mundo, que se conoce como York. Les contaré después de esto, pero en esta ciudad incluso puedes comprar fantasmas. ¿En serio? Hay una tienda de fantasmas. Wow. Después les contaré esto. Pero en esta licenciatura, este grado académico que puedes estudiar aquí, ella ha sacado muchos artículos científicos, como les comento. Y hay uno muy interesante que espero que les podamos encontrar e incluso poner en los comentarios para que lo puedan ustedes revisar y tengan como un poquito más de noción. Y es que visitan lugares embrujados o con fama de embrujados, pero personas que no saben al respecto de esta fama de estos lugares. Y cuando van pasando por esos lugares, estas personas van describiendo qué van sintiendo. Y es bien interesante cómo estas personas van documentando que en efecto hay lugares en los que sienten 3 patrones paranormales que parecieran los típicos de apariciones fantasmagóricas. Okay. Uno de ellos le llaman el SSP, que es Strong Sense of Presence, que significa fuerte sensación o de presencia, de que hay alguien. Es como esta típica sensación de que alguien te está observando, de que hay alguien en la habitación contigo y que tú muchas veces no puedes ver, pero sí puedes percibir. Un segundo punto que se da muy frecuentemente es el cambio en la temperatura.
Algo que de hecho no sé ustedes, pero yo no he escuchado mucho en los relatos, ni que nos han enviado en Latinoamérica, pero tampoco en general. Sí he escuchado alguna vez, ¿no? Cambios de temperatura, se puso muy fría la habitación. Sí, pero no es como algo tan frecuente, considero, al menos aquí en Latinoamérica. No sé ustedes qué opinen. Quizá, y bueno, yo lo podría representar como cuando te hacen esta expresión de se me puso los pelos de punta o se me erizó la piel. Pudiera ser también ser, la nuca, ¿no? Ajá. También lo comentan mucho. Y bueno, el tercer punto es escuchar pasos. Esto presuntamente porque las entidades están profundamente asociadas con su capacidad de desplazamiento y los propios pasos son parte de estas manifestaciones. Caroline Watt, la encargada de este departamento de parapsicología, nos cuenta que estos son 3 de los fenómenos más recurrentes en apariciones fantasmales. De hecho, uno de los lugares es un palacio, el Palacio de la Corte, me parece, que es donde están los restos de una de las esposas de Enrique VII, un rey que mandaba a la hoguera, por así decirlo, a todas sus esposas prácticamente. Y ella, esta mujer, una de estas esposas, que fue la cuarta si no me equivoco, va y le pide perdón, le pide que la salve, la deje vivir, que la perdone. Y él niega el perdón y la encierran, y en este lugar donde la encierran es donde presuntamente ella se aparece con mayor frecuencia. Caroline Watt utiliza esta manifestación de este fantasma de los 1500, te estoy hablando, claro, como el eco que parece repetirse de un fantasma. Es decir, hay un fenómeno asociado a un trauma psicológico potente, de desesperación, de riguroso dolor, y luego viene la manifestación fantasmagórica que los humanos vivos podemos presenciar a través de estos 3 elementos que les comento: el sentido de la presencia, los cambios en la temperatura y los pasos. Es lo que ella nos comenta a grosso modo en una de sus investigaciones, y que pareciera de alguna forma aquí tener ciertos elementos una vez más, por lo menos el evento traumático, porque decía, ¿no? Como hay algo turbio detrás de esta historia que no sabemos y que tampoco a mí me gustaría especular, porque no quiero decir, ay, seguro fue el papá, fue no sé, o sea, no. Sí, no. Solo Dios, es algo muy fuerte, la verdad, pero yo quisiera aportar eso de este lado. ¿Tú con qué te quedas de la historia? ¿Te hace sentido como este patrón, como este tipo de ecos? Pues es que yo podría representar, por ejemplo, lo de los pasos con el ruido de la viga. De la viga. Ajá, quizá como cuando vas caminando que haces cierta presión o cierta fuerza, que se escucha este tipo de ruidos. Fuera de todo ello, la historia es, como dices, muy impactante porque... Y muy triste, ¿no? Ajá, y muy triste porque no sabes qué ocurrió. No sabes qué ocurrió con este pequeño. Pero algo que sí me inquieta es la abuela, en este caso, que terminó incluso en un hospital psiquiátrico, como un evento postraumático. Pero pues quién sabe, y hasta la misma abuelita llegó a ver algo, pues, o percibió algo que no nos contaron en el relato, ¿sabes? Creo que estaría también interesante saber su perspectiva, su punto de vista, y que pues nos pueda aportar un poquito más esta historia. O sea, hay otras manifestaciones también. Quizá ellos sí han percibido cambios de temperatura, o solo Dios que otras cosas. Pero como siempre, leemos en los comentarios sus opiniones. El segundo relato de esta aterradora noche dice así: mi abuelita contó esta anécdota y les garantizo que es aterradora. Y jamás he escuchado una historia mejor que sea 100% real como lo es esta. Mis abuelos fueron el segundo matrimonio de ambos. Es decir, que antes los dos estaban casados con otras personas, luego se divorciaron y luego ellos se conocieron. Pero la razón del divorcio de mi abuela es una historia que hay que contar. Ella y su ex esposo, o como le decimos de broma en la familia, el casi abuelo, vivían juntos en una casa muy pequeña al lado de algunos negocios y otras casas. Cabe mencionar que ambos son de origen belga. No tenían mucho dinero, y cabe también mencionar que iban empezando a construir su hogar poco a poco. Su vecino era un señor muy mayor, que era bastante amistoso con todos, aunque se pensaba que estaba desequilibrado mentalmente, porque hablaba con su difunta esposa todo el tiempo. Y como las casas eran tan pequeñitas,
varios vecinos escuchaban que este hombre hablaba solo a altas horas de la noche. Este señor se hizo muy cercano del casi abuelo y de mi abuela, pero a razón de la edad que tenía, el anciano enfermó de los pulmones y dejó por escrito que mi abuela y el casi abuelo se quedaran con los muebles de su casa. Por cierto, el anciano era un gran carpintero, ebanista y taxidermista. Tenía muchos animales disecados en su casa, lo cual, al menos para mí, le da un aspecto inquietante a cualquier lugar. Se llevaron los muebles de la casa del anciano cuando éste pasó a mejor vida. Muebles para la cocina, base para la cama, burós y un ropero muy grande y bonito. Pues al poco paso de las semanas del funeral del anciano, mi abuela empezó a sentir cosas extrañas. Sentía que la abrazaban cuando estaban dormidos, pero el casi abuelo estaba volteado del lado contrario, dándole la espalda. ¿Quién la abrazaba entonces? Se levantaba asustada. El casi abuelo decía que sentía que alguien le hacía cariñitos en la espalda, también cuando dormían. Esto sin que mi abuela lo tocara. Trataron de seguir sus vidas con la mayor de la normalidad posible, hasta que, claro, la situación era simplemente insostenible. La abuela pasó por varios momentos a los que ella llama posesión. Sentía como algo le entraba por el pecho y la boca, algo muy frío, y estaba como sonámbula. Agarraba una muñequita que habían traído desde la casa del difunto anciano y la acariciaba y le cantaba como si fuera un bebé. El casi abuelo se asustaba mucho y cuando intentaba interactuar con ella para regresarla a la cama o para que durmiera, ella se ponía muy agresiva. Le arañaba la cara, le arrancó un pedazo de la oreja. Y Dios me perdone por contar esto, pero dice que una vez ella misma despertó en medio de una posesión en la que ella estaba comiendo sus propias heces en el suelo, mientras su ex esposo estaba inconsciente en el suelo por un golpe que ella vagamente recordaba haberle dado. Según ella nos cuenta, esto duró aproximadamente unos meses, hasta que un día, y por alguna razón, un 31 de octubre, fue el peor momento. Ambos fueron poseídos al mismo tiempo. La abuela dice que al menos en su caso, su posesión no era total, en el sentido en el que ella podía ver todo lo que pasaba, pero no podía controlar sus movimientos. En una sola ocasión, pudo verse en el espejo, porque mientras esa entidad estaba dentro de ella, caminó hasta su reflejo y vio que su cara había cambiado. No parecía ella, bueno sí, pero diferente. Su cara en ese entonces era joven, pero en el reflejo se veía como una vieja. Pues el 31 de octubre, ambos se pusieron como locos, totalmente sin ropa. Destrozaron muchas cosas en la casa, pero su furia fue mayor con la base de la cama. En algún punto perdieron la conciencia y despertaron casi al mismo tiempo. Lo que encontraron fue horrible al despertar. Ahí, entre los restos de la base de la cama, heredada, estaba el cuerpo embalsamado de una vieja, la esposa del anciano taxidermista. Seguramente la había dejado ahí para dormir a su lado cada noche. Mi abuela y su ex esposo no pudieron estar juntos después de semejante experiencia. Y ella aún cree que la muñeca con un extraño aspecto debió contener restos de un bebé que no llegó a término. Y también tuvo un tratamiento del taxidermista para que la familia en algún punto siempre estuviera junta. Dentro de esta historia, creo que una de las cosas más interesantes con las que yo podría quedarme es con el hecho de los fantasmas pueden poseer. O sea, asumamos por un momento que esto es totalmente real en el sentido de que los fantasmas ya están comprobados. Hagamos el ejercicio hipotético. Tenemos la capacidad porque... bueno, voy a ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando morimos?
¿Todos vamos a ser fantasmas eventualmente? ¿O solamente algunos? Y si todos seremos fantasmas o los que lleguemos a ser fantasmas, ¿tendremos todos la capacidad de poseer a un vivo? ¿Bajo qué contextos? ¿Cuál es un poco la dinámica que hay para que esto suceda? Porque hasta donde yo tenía entendido, solamente una entidad demoníaca podría tener una posesión. Esto apartando desde luego la parte médica, ¿no? De un trastorno psicológico, una enfermedad mental. O sea, aquí podríamos hablar incluso de una posible intoxicación. O sea, nos están diciendo que en el relato que los espacios son muy muy pequeñitos, que incluso el vecino era taxidermista, que trabaja con ciertos químicos muy muy fuertes, sobre todo en la antigüedad, para poder conservar los tejidos de los animales y demás, que son tejidos además frágiles, no dejan de ser orgánicos. Todo ese proceso utiliza químicos. Entonces, estando tan cerca y además teniendo una persona embalsamada durmiendo debajo de ti, no veo para nada imposible un tema de intoxicación aquí con químicos, llevándolo al lado meramente racional. Llevándolo o sea, y claro, eso te lleva desde una intoxicación con manifestaciones neurológicas, que hablaríamos aquí de alucinaciones y un comportamiento bastante errático, como en este caso. Claro. Sin embargo, yéndonos al lado paranormal, mi cuestionamiento sería ese: ¿los fantasmas pueden poseer? ¿Tú qué opinas? Es que dentro de lo que hemos estudiado de la teología y todos los componentes, hemos llegado como a la conclusión de que solamente los demonios pueden poseer. Cierto. Y me suena más a un caso de enmascaramiento fantasmal. Claro. ¿A qué voy? Tenemos aquí varios componentes. Tenemos al demonio, tenemos al fantasma de esta anciana y a las personas que están siendo poseídas o los posesos. Cierto. Posiblemente, y este demonio está suprimiendo al fantasma o a su alma de esta anciana para que a través de ella esté poseyendo a estas personas. Un caso, por ejemplo, muy popular, que creo que muchos aquí vimos la película del Conjuro, no sé si te acuerdas. Sí, de la escena del anciano. Ese es un muy buen ejemplo para quienes no recuerden este momento de la película. Es muy muy buen ejemplo. Sí. En esta película se narra, y de hecho es el caso Enfield, que nosotros ya lo relatamos aquí en el Antipodcast, y es una pequeñita que ve a un fantasma de un anciano en un sillón. Y lo ve constantemente. Y pareciera que el fantasma tiene cierta capacidad demasiado poderosa, que hasta llega incluso a tema de posesión. Pero en algún momento de la historia, el propio fantasma del anciano pareciera pedir ayuda a los Warren, cabe mencionar. Y los Warren se preguntan como por qué el fantasma nos está pidiendo ayuda cuando esta entidad es la que está atormentando a la familia. Y pues resulta, para fines prácticos y no hay que darle muchas vueltas, que había un demonio protagonista de esta historia, el demonio Valak. Que también ya hablamos de este demonio en el episodio que hice con Fer sobre los demonios más poderosos del infierno, que vayan a verlo, y hablamos también de Valak, como tiene esta representación tan hollywoodense a través de la monja, cuando en realidad pues nada que ver. Pero digo, según su simbología demonológica meramente, ¿no? No claro. Quiero decir que como si yo lo conociera. Pero este enmascaramiento es justo lo que explica Sergio. Según se piensa dentro de ciertos campos de la demonología, un demonio puede suprimir a un espíritu y a través de este utilizarlo para los fines que a este le convengan. Habría también que revisar, Sergio, en este caso, por ejemplo, si las personas cumplían con ciertos requisitos como más clásicos de la posesión demoníaca, porque ya hablamos de las posibilidades como de intoxicación a través de los químicos de la taxidermia, etcétera. No sabemos si incluso habría otro tipo de posible intoxicación. No sabemos si habría casos similares de algún vecino que también tuviera manifestaciones de visiones o alucinaciones debido a el agua, o sabrá Dios qué, ¿no? O sea, no podemos hacer un análisis completo, pero dentro del mundo de la demonología, apartándonos otra vez una cosa de la otra, creo que estaría interesante poder saber si cumple, digamos, con los requisitos los requisitos típicos para determinar que es un caso de posesión demoníaca. Según yo, está en la suma demoníaca. Pues mira, sí, en la página 148, sí. A ver, ¿tú qué
traes tus lentes. A ver, tú, mijito. A ver, tú, mijito, que estudiaste periodismo. Aquí está, mira, 148. ¿Sí está ahí o...? Sí. No, sí, mira. 58. Sí. No, 148. Bueno, perfecto. Dice, ¿cuáles son las características esenciales para diagnosticar una posesión? Los criterios diagnósticos que deberían presentar un sujeto para los que sospecháramos de posesión serían los siguientes. 1. Ante lo sagrado o lo religioso se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. Número 3. El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada. 4. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos, las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. 6. Fuera de la crisis furiosa, en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. 7. En algunos casos, sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Concretamente, exponen que, esporádicamente, ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten algo que les corre bajo la piel. Siento que dentro de lo que podemos encontrar de la narrativa de este caso, la vida normal que dice y no puede llevar como una vida normal de alguna forma, eso se cumple. Sí. Pero también es cierto que al menos lo que se nos cuenta es que todas las manifestaciones ocurrían dentro de la casa. Lo cual nos lleva a pensar que un tema de intoxicación por los químicos, a lo mejor a través de la piel, es un proceso lento, en el sentido de que se metaboliza a través de la piel, y esta posible intoxicación se manifestaría durante todo el día, en cualquier lugar. Si fueron al mercado, fueron a la calle, fueron al parque, se manifestaría también ahí, no solo en la casa. Y concretamente yo encontré mucha actividad dentro de este relato en la cama. Cuando siente el esposo que le hacen como estos cariñitos que decía, o caricias, y que la esposa siente que la abrazan, la abuela, cuando no era, o sea, está viendo al abuelo de espaldas y ella siente que la abrazan. Esa es una. Otra que también encuentro que de alguna forma se cumple es la crisis furiosa. Sobre todo cuando rompen muchísimas cosas, cuando ella ataca al esposo, que le arranca un pedazo de oreja, que le araña la cara, la parte en la que come sus propias heces. O sea, eso es un poco o muy agresivo en general, ¿no? Todo el cuadro, fuera de lo a lo mejor asqueroso que pueda sonar, es bastante inquietante. Otro punto también es que aquí, que creo que no se cumple, es que dice que no se acordaban o no se acuerdan de estos lapsos de posesión, cuando en el relato nos están contando que ella siente que ve todo, como si fuera un pasajero dentro de la cabeza, solamente que no puede controlar sus movimientos. Incluso hay una parte, ¿no?, en la que ella narra, esta persona nos narra cómo la abuela pasa en algún momento por un espejo, ve el reflejo y se ve con una expresión de anciana, cuando ya en ese momento era joven. O sea, sí se acuerda de ciertos detalles. No es como que totalmente se desconectara. En algunos momentos pareciera que sí, pero vuelve, pero no es total la desconexión. Lo cual sí llega a aparecer dentro de los textos de la Suma Demoníaca, que recuerden que este texto es un texto escrito por un exorcista oficial del Vaticano, y que por cierto tiene una lectura completa para miembros solamente. Según yo. Dos partes de la Suma Demoníaca solamente para miembros. Entonces creo que sigue estando un poco difuso, tanto desde el lado médico, ¿no? Podríamos descartar ciertas cosas como por estadística a nivel médico. Enfermedad mental, por ejemplo, porque es muy poco probable que ambos tengan, el esposo y la esposa, la misma enfermedad mental o una tan parecida.
a menos que hubiera un lazo consanguíneo. Tal vez primos lejanos, por ejemplo. Pero no lo creo. No es imposible. O sea, no es imposible, pero podría. De algo que no hemos platicado es de, por ejemplo, el muñeco o la muñequita. Sí. Esta también, sí, también, pues quizá ahí era otra alma. Sí, porque nos están comentando que pareciera que había ciertos aspectos que dan la remembranza o la apariencia de que tiene partes humanas. De un bebé que no llegó a término. Incluso lo comenta que también hubo un proceso de taxidermia detrás de este. ¿No te parecería que también quizá exista la posibilidad que un demonio nuevamente poseyera o suprimiera el alma de este pequeñito y que también fuera como el segundo, pues esta segunda manifestación de estas dos personas? Porque también algo bien curioso que a mí me llama la atención es que el padre Fortea también en la Suma Demoníaca dice que son casos bien específicos. O sea, es muy raro los casos donde un solo demonio puede poseer a varios cuerpos. O sea, es rarísimo, pero él dice que es más común que varios demonios, por ejemplo, a un solo cuerpo. En el caso, por ejemplo, de Annalise Mitchell. Sí, que fueron bastantes demonios. Que fueron muchos. Entonces, no se me haría raro que posiblemente no sea solamente un demonio, sino quizá hay dos o existan más que pudieron estar, digamos, como haciendo este tipo de manifestación a través de un fantasma o un espíritu de un difunto. Pues mira, como profesional de la salud, claro que no puedo hacer algún tipo de aseveración sobre específicamente esa pregunta, pero lo que sí puedo hacer es, como te digo, por estadística tal vez, descartar un poco algunas situaciones como las de enfermedad mental. No al 100%, pero probabilísticamente es menos, ¿no? En la parte de intoxicación, yo seguiría buscándole por ahí. Al final del día, creo que tiene mucha tela de dónde cortar este caso en ese sentido. Psicológicamente también creo que tiene un peso muy importante este caso, porque a mí personalmente saber que estuve durmiendo sabrá Dios cuánto tiempo sobre una mujer embalsamada me parece una cosa difícil de asimilar. A mí en lo personal. Claro. O sea, te soy sincero, hay a mí hay lugares que incluso no me encanta visitar, ¿no? O sea, como que sientes cierta energía, vamos a llamarle, o lees ciertas, pues sí, no, señales. Se siente ciertos aspectos de, no sé, la temperatura, o simplemente dices, este pasillo está demasiado oscuro, tal vez valga la pena irme por el iluminado, claro, ¿no? O sea, son cosas que por supervivencia estás un poquito más alerta. Esas serían como mis conclusiones, porque también hay cosas que siguen flotando. Por ejemplo, nos menciona el exorcista que hay una aversión a imágenes sagradas. Aquí no nos menciona nada en el relato. Ni siquiera sabemos de qué religión sean, o no tenemos el mayor contexto. Entonces, y tampoco es para fines de este episodio el nosotros determinar si es verdad o no es verdad. Simplemente tratamos de aportarles un poquito más a esas historias, pero como siempre ustedes tienen la última palabra. Y pasemos, ahora sí, querido amigo, al siguiente relato. El siguiente relato dice así: en el mundo paranormal hay ciertas entidades que muchas personas han visto. Una que vi personalmente es la del hombre del sombrero. Fue muy breve el encuentro, pero lo recuerdo a la perfección. Además, mi mamá fue testigo al momento. Estaba en mi cuarto jugando a la Play y me empezaron a sudar mucho las manos. ¿A la qué, perdón? La Play. La PlayStation. La consola, sí. Videojuegos. Sí. Me empezaron a sudar mucho las manos y me sentía observado. Mi mamá estaba abajo lavando ropa y recalentando el pollo para cenar. Me distraje jugando un rato más, pero la sensación de ser observado aumentó mucho, hasta que mejor apagué la consola del videojuego y escuché un ruido en la cocina. Se fue la luz en toda la colonia y escuchaba una respiración en una esquina de mi cuarto. Aunque yo no podía ver nada por la oscuridad, le grité a mi mamá si estaba bien, y ella dijo que sí. Ella estaba en la planta de abajo y las respiraciones en la esquina de mi cuarto aumentaban. Empecé a poder ver en la oscuridad la forma de un hombre con un sombrero. Era alto, delgado, casi 2 metros de altura. Me quedé sin habla. Sentí que venía por mí. Cerré los ojos y me tiré al piso como reflejo. Mi mamá gritó: ¡Manuel!
¡Baja! ¡Hay alguien en el patio! ¡Nos van a robar! Aún asustado, me levanté y la luz estaba volviendo. Parpadeando, iba y venía. Mi mamá gritó. Yo bajé corriendo y dijo haber visto una sombra de 2 metros parada en el patio. Pensó que era un ladrón, pero esa sombra simplemente se esfumó. ¿Te fijaste que una vez más se repite el patrón que nos decía la doctora Caroline Watt de la Universidad de Edimburgo y tal, del SSP, Strong Sense of Presence, que es esta sensación de estar siendo observado, acechado, que hay alguien? En este relato, una vez más, ahí está. Quizá no están los pasos, cambios de temperatura, pero algo hay de eso en cada uno de estos relatos. ¿Te das cuenta? Una Además, presencia. gente sombra. Una vez más, y ya lo hemos hablado de hecho tenemos un episodio de gente sombra. Vayan a verlo, es muy bueno el episodio. Se los vamos a dejar por aquí arriba para que lo vayan a disfrutar. Pero para quienes no lo hayan visto o no tengan el contexto, la gente sombra, ¿qué es, Sergio? Son un tipo de entidad, ¿no? Es una entidad que usualmente se presenta pues en ciertas zonas oscuras, ya sea en algún cuarto, cuando estás recostado. Muchos de los relatos, y a mí me pareció interesante porque cuando estrenamos ese episodio, un sinfín de personas nos escribieron a través de Instagram, del correo, de oigan chicos, yo también vi esta presencia de esta entidad, y nos relataban la mayoría de los casos que usualmente es cuando ellos están acostados, están dormidos en su cuarto, sienten esta parálisis del sueño en la cual no se pueden mover, sienten que obviamente pueden ver a través, pues digo, de todo lo que ocurre en su alrededor, y notan una presencia que usualmente se describe como un hombre alto, delgado, en forma de sombra, que los ve directamente. Y en muchos de estos relatos nos cuentan cómo incluso esta entidad o esta forma incluso se acerca tanto que llegan hasta un punto en el cual los tienen casi aquí enfrente de su cara. Entonces digo, igual aquí está la invitación para que vayan a ver este episodio porque fue buenísimo. Incluso dimos una explicación un poco más amplia acerca de este tema, sí. Mike. Te quiero preguntar, Sergio, ¿qué opinas de los comentarios que se dieron en uno de los últimos episodios que saliste con Fer? Sobre que presuntamente hubo una persona sombra grabada en cámara en ese episodio o algo similar. Sí. Por ahí leí en los comentarios. ¿Qué nos puedes contar de eso? Fue en el último episodio, en el caso de los hermanos Menéndez. Y si no mal recuerdo, que también se los vamos a dejar aquí para que vayan a verlo. Si no mal recuerdo, fue casi a la mitad del episodio, un poquito casi acercándonos al final, en donde yo estaba sentado del lado donde estás tú, y atrás, en donde está el cuadro, se veía por una cuestión así de segundos una sombra que iba y venía. E incluso se ve en el reflejo del sillón, porque hay una luz que nos rebota, digamos, como a través del estudio. Pero usualmente ustedes pueden ver esa luz, no hay ningún... Sí, o sea, si hacemos esto, teóricamente se hace una sombra. Aquí la sombra, ¿no? Ajá. Pero yo vi un pequeño fragmento, no sé si sea específicamente eso, pero pareciera que la sombra estuviera casi delante de ti. Sí, es eso. Pero primero es que hubo 2 fragmentos. Una es donde se veía atrás, caminando, iba y venía. En esta parte. En esa zona. Y en la siguiente se veía aquí a cuadro. Incluso te digo, se veía en el reflejo de aquí del sillón, como de repente pasaba y hacía esto. Y me cubría a mí, o sea, se veía como si estuviera de repente oscuro. Paseándose. Ajá. Sí, lo hizo como 2 veces y de repente así desaparece. Y como toda la normalidad. Cabe mencionar que nosotros no hacemos este tipo de efectos de ninguna manera. De hecho, a veces ni nos damos cuenta hasta que la gente nos dice que este no fue el único fenómeno. También durante mi ausencia, porque hubo una supuesta psicofonía también, de unos niños. Que digo, les vamos a estar dejando en imágenes en este momento primero lo de la sombra que se vio aquí, para que ustedes mismos puedan determinar en casa y que sepan de total y buena fe que esto no fue producción ni mucho menos. La verdad es que no es nuestra intención. Claro. Y pues se dio. Digo, aparte, creo yo que si fue una manifestación de este tipo, fue algo de alguna forma sutil. Sí. ¿Sabes? Porque no fue algo agresivo como tal. Lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes mismos y mismas juzguen. Cuidado con los comportamientos de las personas, estar al pendiente también de los seres que tú más quieres, muchísima precaución, les repito, con toda la gente que nos rodea, quienes están con nosotros, para saber pues cómo proceder ante las situaciones.
porque posiblemente, y esto esté más cercano de lo que uno piensa, con gente muy cercana y pues quién va a saber hasta el momento que ocurran los hechos. ¿Sabes qué estaría bien, Serge? Y con el tema de la psicofonía, Sergio, estabas grabando con Fer. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿De qué estaban hablando específicamente en esos segundos en los que se da la psicofonía? Es que, ¿sabes? Lo más raro es que el episodio estaba muy encaminado. A ver, el episodio era acerca de antihistorias. Antihistorias que nuestros antisuscriptores nos mandan a través del correo, de Instagram. Y la mayoría de estos relatos tenían que ver con pequeños, con fantasmas y pequeñines. Entonces, Fer y yo estábamos platicando, si no mal recuerdo, acerca de ciertos fenómenos o ciertas actividades que suelen pasar cuando se presenta, por ejemplo, una entidad dentro de una casa, o por ejemplo, hablábamos de los Revenants, si no mal recuerdo, de estas entidades que son agresivas porque les quitan la vida de una forma muy agresiva. Sí. Y en ese momento, así de la nada, se escucha algo que aparentemente dice: podemos jugar, pero con una voz como de un pequeñín o una pequeñita, vamos a decir, que ni Fer ni yo sabemos en qué momento. Y es que yo les contaba en el episodio justo de los hermanos Menéndez, porque hablamos también acerca de esta psicofonía, que cuando usualmente nosotros estrenamos los videos, tratamos de darles una revisión siempre, pues, para checar que todo esté bien en producción, que se escuche bien el audio, que las cámaras estén enfocadas, etcétera, etcétera. Pero ni Fer ni yo habíamos escuchado eso hasta que se subió el video, se estrenó, que fue que la gente fue quienes se dieron cuenta prácticamente de esto. Sí. Entonces nos quedamos así porque pues aquí en ese momento no se escuchó nada. Okay. Cuando solemos grabamos pues nosotros tres quienes estamos aquí en el estudio, sin ningún tipo de personas ni nada. O sea, no hay niños aquí, por ejemplo. No. Entonces sí fue muy raro, la verdad. El momento en que ustedes grabaron, entonces no escucharon ni detectaron nada. No, nada. Fuera del sonido, ¿alguna otra cosa que hayan detectado? ¿Temperatura, el ambiente? ¿Sintieron algo raro? Fíjate que yo sí sentí, y creo que hasta se lo externé ese día, Fer, desde temprano que llegamos aquí, pues para hablar un poquito acerca, primero pues adentrarnos al tema, obviamente pues checar todo aquí de la iluminación, que todo esté en orden. Sí. Yo le decía a Fer, es que siento hoy algo muy raro aquí en el estudio. Usualmente cada que yo entro aquí siempre se siente una aura, vamos a decir, una energía diferente, muy extraña a como vengo, por ejemplo, de la calle, desde mi casa, etcétera. Sí. Pero aquí específicamente en el estudio sí siento algo muy extraño. Pero ¿estás de acuerdo que es algo extraño, no malo ni bueno? No. Solo es Raro. algo. Ajá, es algo. Ni siquiera lo puedo describir exacto como bueno o malo. Ajá. Solo es diferente, algo distinto a lo que estoy acostumbrado, ¿no? Fíjense que les voy a platicar un pequeño chisme del Antipodcast, y es que este es el segundo estudio que tenemos. El primero estaba en otra locación distinta, y a razón de logística, entiéndase que había de pronto complicaciones con llegar al lugar, nos movimos a este nuevo estudio. Pero ya para las últimas grabaciones del estudio anterior pasaron demasiadas cosas. Voy a sonar un poco acá místico, mágico, paranormal, quizá. ¿Viste? Te lo juro que se movió mi pluma así. Sí vi. No, seguro no se grabó porque está tapada. Tengo una pluma y se movió así la pluma. Les juro que se acaba de mover así. Bueno, vamos a continuar. Mira, la voy a poner aquí por si se quiere mover otra vez. Que se mueva y que... Que vea alguien más, no nada más nosotros. Sí, pero me va a decir que al rato yo me estoy... Pero bueno. Lo quito del centro, ¿no? Pero fíjense que no es de... Bueno, al menos para nosotros no es de miedo. Es curioso lo que pasa aquí. En el estudio anterior, en esa casa no pasaba nada extraño como tal. De decir, bueno, es que aquí fallecieron personas o... No, para nada. Pero de verdad ya era algo inaudito lo que estaba pasando en ese lugar. Ya era, para este momento de cuando estábamos en las grabaciones del digamos, la primera temporada del Antipodcast, por así llamarlo, o los primeros episodios, decíamos algo en el estudio de grabación. Hay un accidente de autos y en esta historia se cuenta y de repente afuera se escuchaba un accidente de carros. Real. De la nada. O sea, pareciera que lo que íbamos diciendo en el programa se iba cumpliendo afuera. Sí.
Esto pasó en más de una Y ocasión. hay muchas coincidencias, ¿no? Pero demasiado, o sea, qué tan increíble tiene que ser la coincidencia que justo en el momento que dices, ocurre un accidente de auto, se escuche Un crujido, el sí. choque afuera, el frenar de los carros. Pasó también que yo estando arriba, tú estabas abajo, preparando las cámaras en ese momento, Sergio ve como, ¿te acuerdas la silla? Ah, claro, que se mueve. Se mueve sola, se desplaza esto unos centímetros. Y Sergio nada más me dice, Miguel, se movió la silla, pero con calma de alguna forma, pero como yo ahorita la pluma. Ajá. No es que uno salga corriendo, es como, wow, ¿viste lo que está pasando? La lámpara aquí se mueve todo a cada el tiempo. rato. A cada rato se mueve la lámpara. Y siempre han pasado cosas así, pero siento que ahorita en este nuevo estudio como que ya empezamos a estar en ese mismo nivel de lo que pasaba ya. ¿A qué crees que se deba, Mike? Mira, creo que no hay una explicación científica para eso. Honestamente, no la hay. Pero es que es bien raro. O sea, porque a mí sí me parece muy increíble que justo cuando están hablando de niños escuché una voz de niño que ya quieren jugar. ¿O que cómo decía? Podemos jugar. Podemos jugar, o sea. Lo vamos a poner aquí para que ustedes lo escuchen, a ver qué piensan al respecto. Mía, Ajá. pero pues sucede con mis sobrinos. Se los cuento brevemente. Tú date. Nos encanta aquí echarnos las horas. Oye, Mike, y ahorita que me estoy acordando, nuestra primer manifestación que tuvimos en el estudio fue cuando estabas haciendo lo de shifting, ¿te acuerdas? Esa fue la primera, sí, que ya lo hemos contado aquí, pero muy brevemente. Fue de los primeros episodios del Antipodcast. Era incluso cuando yo salía solo. No éramos dos, digamos, ante cámara, era yo solo. Originalmente justo en este sillón. Este sillón nos ha acompañado desde el día 1 del Antipodcast. Sí, creo que lo único que así queda con nosotros el mobiliario original, ¿no? Sí. Y el micrófono. Sí. Y la lámpara. Esas tres cosas. Pero bueno, en fin. Estaba grabando. Me da un poco de risa si vamos a poner este fragmento de video, porque se ve mi cara de desconcierto genuino de que alguien intentaba abrir la puerta, pero con mucha fuerza. O sea, se escuchaba. Y cabe mencionar que en la parte de abajo de la puerta se podía ver si había alguien afuera, como los pies, ¿no? Claro. Y no había nadie. Dato extra, ni siquiera estaba cerrado con llave. O sea, fácil, si alguien quisiera abrir, hacía esto y entraba. Sí, exactamente. O sea, como para decir que estaba cerrado con llave por dentro y alguien quería entrar y no podía. No, aparte nos asomamos y no había nadie. No. Romance, como le ponen el shifting de viajando a otras realidades y etcétera. O sea, genuinamente fue nuestra primera manifestación y yo creo que no fue la más fuerte. La más fuerte, bueno, a mí esta del podemos jugar me parece muy fuerte, honestamente. Yo la pondría en uno del top de las manifestaciones del Antipodcast. Pero quizá para mí la más fuerte fue cuando fuimos, que hicimos esta fiesta de Navidad. ¡Claro! Ese momento para mí fue el que de verdad dije, aquí algo está pasando. Cuéntales, por favor, porque se los vamos a contar en otro episodio. Para no quemar la historia, que no sé si ya la hemos contado, pero tal vez me dio algunas partecitas. Pero si quieren que les contemos nuestra peor experiencia como equipo del Antipodcast, pónganoslo en los comentarios y pasemos al siguiente relato de esta noche. Dice así: ya estoy grande de edad, no soy un niño, tengo 20 años. Sé que soy joven, pero tengo suficiente madurez para discernir. Estaba de viaje con mis papás en Guadalajara. Fuimos por trabajo de mi papá y parte de sus deberes de trabajo era ir a cuidar las plantas de la casa de su entonces jefe. Mi mamá y yo lo acompañamos y mi papá abrió la puerta con mucho cuidado por si había alguien durmiendo en la casa, pues no lo fuéramos a despertar o lo que sea. Mi mamá dijo que alguien estaba hablando, susurrando. Mi papá y yo guardamos silencio, también lo escuchamos. Eran dos voces distintas, un poco extrañas en el sentido de que no se distinguían bien si eran de adulto, de niño, eran como entre susurros y quejidos, pero había palabras. Yo recuerdo escuchar claramente: alguien entró. Mi papá dijo: buenas tardes, como para avisar que estábamos adentro. Me encargaron la casa y vine a regar las plantas.
se cerró la puerta de una habitación. Mi papá dijo lo mismo otra vez, pero parecía no haber nadie. Yo entré con confianza a una habitación, la que había cerrado sus puertas sola. Yo pensé que simplemente era el aire. A mí no me daba miedo nada. Cuando entré, no había nadie, pero escuché un ruido del ropero que venía de ahí, justo frente a mí. Abrí las puertas y había 2 perros de raza grande, con una mirada sumamente extraña, que nunca había visto en un animal. Miedo, preocupación, angustia. Uno de los perros hizo un ruido con su hocico y reconocí de inmediato el tono. Así es, amigos, es justo lo que están pensando. Mike, te lo juro que ahorita que dijiste perros, acá se escucharon unos ladridos. No escuché la verdad. Se escucharon un poquito a lo lejos, pero sí se escucharon, ¿Tú te lo juro. Fer? Sí. Te lo juro, hasta Fer y yo nos volteamos a ver así. Con suerte se va a escuchar en el micrófono. No, con que vean mi reacción con Fer así de... ¿Así? Sí, lo volteamos a ver así de... Bueno, miren, otra caso. Es lo que les digo. O sea, esas cositas empiezan a pasar que son curiosidades. Coincidencias. Uh-huh. Dicen, de hecho, esto creo que lo leí en un libro de magia que se llama Lengua de Brujo. ¿Ah, sí? Sí, me parece que es como lo que dices, es como un poder de invocación, pero no es por la persona, es como por la energía que hay en el lugar. Te das cuenta que la persona que siempre... Nos vamos a encontrar $1,000,000. Que sean 2. Dile que sean 2 para que me eche uno. 2. Sí, sí. No, es que de verdad me parece increíble porque específicamente la mayoría de las veces que suceden estas cosas eres tú quien las invoca, voy a decir la palabra así, entre comillas. Sí, por eso te digo, decrétalo chido, ¿no? Oye, voy a poder de manifestación al siguiente nivel, Rífate. Oigan, pues siento que ya nos estamos alargando bastante, pero antes de empezar a despedirnos, ¿qué te parece si seguimos con las invocaciones de esta noche? Que recuerden, si quieren su invocación, lo único que tienen que hacer es dejarnos un comentario y va a aparecer su nombre con la insignia que ustedes tengan, ya sea caldero mágico, escoba voladora, ¿cuál otro tenemos? Se me fue. Calabaza, caldero. Las 4 ahí. Ojalá tuviéramos una diferente. Pegaso. Ay, ¿te imaginas? Dragón. Estaría bien padre. No las podemos, sí las podemos crear, ¿no? Creo que sí, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Que algo que también les queremos preguntar es qué opinan de hacer una fiesta del millón. Ay, sí. Yo siento que es una muy buena excusa para podernos conocer todos, tener una convivencia, pasarla increíble. Ay, sí. Y darnos muchos abrazos. A mí me encanta siempre que encuentro a todos los antisuscriptores en la calle. Sí, siento que es una comunidad especial. Tú eres el del antipodcast y yo sí, ay, y me abrazan y todo. Y yo, ay, qué padre, o sea, se siente bien bonito, la verdad. Imagínate ahora en una fiesta, estaría, mira, increíble. Sí, la verdad que sí, pero bueno, recuerden, las invocaciones son solo para miembros y no es porque... Bueno, sí es porque estamos un poco necesitados. Vean ya el Sergio como trae el ay, el botonazo, ¿no? Así. Ya no sabe cómo vender tazas. Una disculpa, pero... Si nos compraran tazas, otra cosa sería. Hay inquietas, hay like. Ah, sí, claro. Oye, pues yo quiero empezar invocando a Diana MS8234, quien es miembro fantasma y que nos dejó una propina de 100 pesos mexicanos. Oh, ya ver. Muchas gracias. Dice, felicidades por el millón. Muchas gracias por tanto y por todo. Muchas gracias a ti por estar aquí presente. Quiero también invocar a Daniel Orozco Díaz 5227, quien es miembro calabaza y dice, segundo intento de que me envíen un saludo. Ja, 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 ja. Un gran abrazo, me encanta su contenido. Pues te quedaste en el segundo intento porque aquí tienes tu bello saludo, Daniel. Un abrazo. Tengo también a Camila Alejandra Fuentes Re 1660. Cada vez están más largos los nombres. A ver, Camila Alejandra Fuentes Re 1662, quien es miembro caldero. 3.1416, claro. Oye, ¿nos diste dos comentarios de que tiene así nombres de puros números? KF2302 HM, no sé qué tal, así, pero HDMI. Ajá, y yo, espérate. Te voy a decir antisuscriptor favorito. Dice, ay, me invocaron. No saben la felicidad que siento al ver mi comentario al final del video. Gracias, chicos, los quiero mucho. Pues esta es la segunda vez que te invocamos. Con todo y su nombre largo. Sí, para que veas que eres de las consentidas. Tengo también a Willow PZ3464, quien es miembro calabaza y dice, hola, un buen episodio. Un episodio que me gustaría mucho sería de los misterios de la Antártida o también del anillo del rey Salomón. Ah, que de ese tema hemos hablado
Sí. Como que por ahí le hemos coqueteado al Sí, me tema acuerdo. porque es increíble el tema del rey Salomón y todo lo que tiene que ver con el dominio de demonios. Es fascinante el tema, de verdad es increíble. Y el de la Antártida también va a la lista, ¿por qué no? También, ay, sí, ¿desde cuándo lo queríamos hacer? Ese y el de Triángulo. el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, a ver, sigamos con las invocaciones. Dice así: Michelle Román 2008, quien es miembro fantasma, dice: yo también pensaba que los sonidos y voces de fondo eran efectos de sonido. Jajaja, prefiero quedarme con esa idea para no asustarme al ver sus videos. Felicidades por el 1,000,000 de suscriptores. Día 2 intentando recibir un antisaludo de Fer, Sergio y Miguel. Saludos, Michelle, y muchísimas Saludos. gracias por la felicitación. Y no, pues no ponemos, o sea, sí ponemos efectos de sonido como para ambientar la musiquita, pero cuando es algo que no ponemos, como en este caso que les contamos en el episodio, pues se los decimos también, Claro. para que, porque pues son materiales que quedan ahí como de alguna forma prueba, evidencia, experiencia, por lo También, menos, claro. la anti-experiencia y la tengan con nosotros. Quiero invocar a Daniel Cruz 5920, quien es miembro de Escoba Voladora. Muchas felicidades, Dani, por esta insignia que tienes. Daniela, perdón. Ah, que es la más grande, ¿no? La más Es la más de potente. la suprema. Ya quien es Escoba Voladora. Ah, sí, con una híjole, prepotencia pueden salir. Si puede llegar y decirnos: cuéntame un relato de terror. Pero ya. Entretén, En asústame. fa. Asústame. Sí. Dice: felicidades por el 1,000,000 y vamos por más. Excelente capítulo, ya nos tienen acostumbrados, se los quiere. Un enorme abrazo desde Argentina. Muchas gracias, Daniela. También invoco a Sayu y Oswa 23, quien es miembro Calabaza. Me gusta muchísimo este episodio, estos temas son unos de mis favoritos. Es muy sorprendente e impactante cada suceso del caso. Gracias por tan maravilloso video. Muchísimas gracias. También invoco, ya casi terminando con las invocaciones, a Adriana Hernández 92, quien es miembro fantasma, y dice: hola chicos, un abrazo grande para los tres. No me pierdo ningún episodio. Me encantó el episodio sobre los hermanos Menéndez. Saludos desde Colombia. Postdata: ¿cuándo vuelve el Doc Miguel? Soy inteligencia artificial, de hecho no estoy aquí. Pero mira, Estoy yo solo grabando, hablando como conmigo loquito del mismo, ¿no? centro. No, ya volví, ya estoy aquí, al menos por ahora. Eres Fer, ¿no? Me acomodé a algunas cosas, me puse Algunas benditas. otras. Claro, me hice un cortecito de pelo y No, bienvenido de regreso, ¿eh? Bienvenido. gracias. También invoco a Dani 2000T, quien también es escoba voladora y además nos dejó una propina. Nos dejó una. Hoy sí vamos a cenar. Ay, sí. por Sin favor. duda no hay mejor forma de empezar mi semana laboral que viendo sus videos. Los felicito por su 1,000,000 de subs. Ya llevo años viéndolos y tomar. Ah, llevamos 2 años. Ay, 20 años. yo estaba así diciendo. Llevo Gracias. años viéndolos y tomar la decisión de unirme. Sin duda, les estamos haciendo bullying a quien nos están dando trabajo. No, es que es la forma de antiquerernos aquí. Seguiré apoyándolos para que sigan haciendo lo que mejor saben hacer. Saludos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿con qué te quedas, amigo, de este episodio? ¿Te gustó? A mí me encantan los episodios de antirrelatos, de Sí. historias, también de investigación. Me gustaría narrarles un poco qué se viene. A ver, Tenemos la cartelera. cartelera ya Un poquito, nada más, así como Ajá. para que vean qué esperar. de temas que ustedes mismos han elegido, Sí. por cierto, y que nos han escrito. Les traemos vampiros. Les traemos el especial de Halloween De Huawei. de Huawei, que cae en jueves. Jueves. Con J. ¿Solo de tendríamos un Huawei. episodio ese día? ¿Cómo? ¿El jueves? O sea, ¿se pasaría de domingo a jueves? No. Vamos a estrenar el episodio especial en Halloween, el 31 de octubre. Y también vamos a salir el domingo. Un laborar verdaderamente. O sea, ¿eh? sí, un venir a trabajar, un venir a asustarnos. Ya las ojeras así de zombie. Sí, en Halloween o sea, van a ser real. Esa semana es doble episodio. ¿Va? Para que vean que los queremos. Por fin un especial de Halloween. Sí, Ya era. Y de Ahora. Día de Muertos. Porque aquí en México también Día de Muertos es muy Sí, especial sagrado. para nosotros. Ujú. Se viene el Triángulo de las Bermudas. Por fin. Uy. Y vamos a analizar uno de los casos más famosos de posesión demoníaca con perspectiva médica. Eso sí, por arribita, porque obviamente hay otros muchos temas muy buenos. Claro. Y los invitamos también a que nos sigan en Instagram. Pero bueno, querido amigo, esto fue el fin de un episodio más, el Antipodcast. Nosotros... la emoción de volver, la emoción de...
Bienvenido una vez más de regreso, Ya, doctor Miguel. Ya te tenía que extrañamos. cajetear para despedir. Es que aquí es la tradición. Ya, traigo otros idiomas ahorita que Ay, sí, los ya ya vi. sabes. Pero bueno, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos Dulces pesadillas.